¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación, revisemos los titulares de hoy. Un grupo de congresistas estadounidenses presentó un proyecto de ley para aumentar a $100 millones la recompensa por la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. En un ataque de la Fuerza Aérea de Israel, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, fue abatido junto a otros dirigentes del grupo terrorista. El expresidente de Estados Unidos y actual candidato presidencial republicano Donald Trump le prometió a Volodymyr Zelensky terminar con la invasión rusa a Ucrania si gana las elecciones. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que los ataques contra la cúpula terrorista de Hezbollah provocaron un nuevo equilibrio de poder en Medio Oriente. Empezamos con el desarrollo de la información. El panorama político en España muestra una tendencia cada vez más marcada hacia el bipartidismo, con el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ganando terreno frente al Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez. Según una encuesta de Sigma 2, el PP amplía su ventaja, mientras que partidos como Sumar y Vox pierden apoyo, fortaleciendo la posición de las dos principales fuerzas políticas. El escenario político en España se inclina cada vez más hacia el bipartidismo, con el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo consolidándose y ampliando su ventaja frente al Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez. Según una encuesta de Sigma 2, Feijóo ha logrado una brecha de 35 escaños sobre Sánchez, duplicando la ventaja obtenida en las elecciones del 23 de julio. Mientras el PP se mantiene en 159 escaños, a pocos de la mayoría absoluta, el PSOE cae en apoyo y se queda en 124 escaños, sostenido por la caída de Sumar, que ha perdido 5.4 puntos y 19 diputados desde las elecciones. La encuesta muestra un retroceso significativo tanto para Sumar como para Vox, que ven cómo sus votantes migran hacia los partidos mayoritarios. Yolanda Díaz, líder de Sumar, solo mantiene la fidelidad del 44.3% de sus votantes, mientras Santiago Abascal de Vox retiene el apoyo del 58.9%. Esta pérdida de respaldo acelera la tendencia hacia un bipartidismo, donde el PP y el PSOE sumarían 283 de los 350 escaños en el Congreso, dejando a los partidos más pequeños debilitados y sin capacidad para influir en el panorama político. El estancamiento de Sumar y Vox, incapaces de capitalizar temas claves como la inmigración o los debates presupuestarios, deja a España en un escenario entre las dos principales fuerzas políticas, con el PP cada vez más a la cabeza. La encuesta realizada por Sigma 2 utilizó una metodología mixta, combinando entrevistas telefónicas y online con un margen de error de más de 2.3% para un nivel de confianza del 95.5%. La muestra fue proporcional por comunidad autónoma y se seleccionó mediante asignación proporcional por sexo y grupo de edad, reflejando de manera precisa el sentir del electorado a nivel nacional. Y ahora les contamos que en el programa Informe Extra, el director de Distrito TV, Jesús Ángel Rojo, criticó al gobierno socialista de Pedro Sánchez por su falta de transparencia con la ciudadanía. Rojo agregó que la actual administración es más cercano a las narcodictaduras como Cuba y Venezuela por tener tintes mafiosos. Escuchemos. En definitiva, lógicamente, este es el gobierno de la opacidad. Ayer mismo le dieron un ultimátum, transparencia al gobierno de Sánchez para que diera el listado de los vuelos de Begoña Gómez en el Falcon. Utilizan el avión, las instituciones del Estado, en este caso el avión del Estado, lo utilizan como si fuera un avión propio. Bueno, si es que el Partido Socialista carece de algo, es de transparencia, y más bien es un partido opaco que se asemeja más a un cártel que a un gobierno. Y estoy sacando ahora mismo unas fotos del gobierno de Sánchez, si es que la mayoría de esa gente está imputada o va a ser imputada por corrupción. En definitiva, aquí no hay ningún tipo de transparencia. Si Sánchez tuviera transparencia, hubiera declarado ante el juez y no hubiera respondido como hubiera respondido Al Capone, que hubiera dicho que no declara para no poder
no decir algo que le perjudique en su defensa. En definitiva, España está degenerando ante una situación mafiosa de un gobierno que tiene tintes mafiosos y más cercano a los gobiernos de las narcodictaduras como Venezuela o Cuba, a una democracia real. Y por otro lado, en su columna en el Wall Street Journal, Marie Anastasia O'Grady aborda los desafíos que enfrentará la próxima presidente de México, Claudia Sheinbaum, en su relación con Estados Unidos y España. Destaca la reciente expropiación de la empresa estadounidense Vulcan Materials, que ejemplifica la hostilidad del gobierno saliente de AMLO hacia la inversión extranjera, planteando retos inmediatos para Sheinbaum. Además, O'Grady menciona la exclusión del rey Felipe VI de España en la toma de posesión de Sheinbaum como un acto diplomático que podría marcar en el tono de su administración. En su reciente columna de opinión en el Wall Street Journal, Marie Anastasia O'Grady analiza dos temas cruciales que enfrentará Claudia Sheinbaum y su relación con Estados Unidos y España. La autora destaca la reciente expropiación de facto de la empresa estadounidense Vulcan Materials como un ejemplo claro de la hostilidad que el gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador ha mostrado hacia la inversión extranjera, creando desafíos inmediatos para Sheinbaum, quien no parece haberse alejado de la radicalización del saliente presidente. La expropiación fue disfrazada como la declaración de la cantera y puerto de Vulcan en Quintana Roo como zona natural protegida, lo que efectivamente inutiliza la propiedad para la empresa que llevaba operando en el país desde los años 80 con reconocimiento ambiental. Este acto, unido a las constantes violaciones de AMLO al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, señala que la relación con el principal socio comercial de México podría deteriorarse aún más. Sheinbaum hereda un país donde la inversión extranjera ya está en fuga y, según O'Grady, la presión por reducir el déficit presupuestario no hará más que aumentar si estas políticas continúan. Además, O'Grady subraya la exclusión del rey Felipe VI de España de la toma de posesión de Sheinbaum como un acto diplomático problemático que marca el tono de su administración. Aunque fue AMLO quien inició el enfrentamiento con España exigiendo disculpas por la colonización, Sheinbaum carga ahora con la decisión de seguir este camino de confrontación, lo que genera dudas sobre su independencia real y su disposición para rectificar el rumbo autoritario y hostil hacia el exterior que ha marcado su predecesor. Así, tanto en el frente económico como diplomático, O'Grady presenta a Sheinbaum enfrentando un legado envenenado que podría afectar la estabilidad política y económica de México en sus relaciones internacionales. Y en otras noticias, un grupo de congresistas estadounidenses presentó un proyecto de ley para aumentar a $100 millones la recompensa por la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. La iniciativa, liderada por los senadores de Florida, Rick Scott y Marco Rubio, forma parte del proyecto de ley denominado Securing Timely Opportunities for Payment and Maximizing Awards for Detaining Unfair Regime Officials, Stop Maduro. Esta nueva propuesta busca que los fondos provengan de los activos retenidos a Maduro y otros funcionarios de su régimen, evitando así el uso de dinero de los contribuyentes estadounidenses. Scott explicó que además de aumentar la recompensa, se ofrecerán incentivos financieros adicionales para capturar a los cómplices del dictador venezolano. En el 2020, la administración de Donald Trump ofreció $15 millones por información que condujera a la captura de Maduro, acusado de narcoterrorismo y otros delitos graves. Sin embargo, el proyecto Stop Maduro busca reforzar esta oferta en medio de la crisis política que atraviesa Venezuela tras la cuestionada reelección de Maduro el 28 de julio. El senador Rubio subrayó que Estados Unidos debe tomar medidas más firmes para arrestar a Maduro, instando a la Interpol a emitir una alerta roja para facilitar su captura. Además, el congresista Mario Díaz Balart destacó que el régimen chavista ha intensificado su represión desde los comicios presidenciales, con nuevas detenciones arbitrarias y persecución de opositores.
El régimen de Nicolás Maduro detuvo a 2 integrantes del equipo de seguridad de la líder opositora María Corina Machado. La denuncia fue hecha por el equipo de derechos humanos de Vente Venezuela, la organización fundada por Machado. Según el comunicado emitido este domingo 29 de septiembre por Vente Venezuela, los detenidos son Milciades Ávila, jefe de protección de María Corina Machado, y Edwin Moya, ambos miembros del equipo de seguridad de la dirigente opositora. Milciades Ávila y Edwin Moya fueron secuestrados este fin de semana por efectivos de las fuerzas represivas del régimen. Permanecen en paradero desconocido. Exigimos saber dónde están y su libertad inmediata, señaló la organización en un mensaje que ha despertado preocupación y reacciones de rechazo. Milciades Ávila ya había sido arrestado anteriormente en un episodio que tuvo lugar antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio. En esa ocasión fue detenido bajo la acusación de un supuesto delito de género en La Encrucijada, estado Aragua, luego de un episodio de hostigamiento por parte de funcionarias chavistas mientras el equipo de Vente Venezuela almorzaba en un establecimiento. Ávila fue excarcelado el 18 de julio bajo medida cautelar que le obliga a presentarse en el tribunal cada 30 días. Este nuevo acto represivo refleja la realidad de un régimen que, en su afán de mantenerse en el poder, opta por perseguir y encarcelar a quienes luchan por la libertad y la democracia. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa. Regresamos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. En un ataque de la Fuerza Aérea de Israel, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, fue abatido junto a otros dirigentes del grupo terrorista. Nasrallah, al frente de Hezbollah desde 1992, dirigió su expansión militar y política en Líbano, orquestando ataques constantes contra Israel. El ejército israelí confirmó la operación tras años de seguimiento, marcando un punto de inflexión en la seguridad del Medio Oriente. En un ataque aéreo llevado a cabo por la Fuerza Aérea de Israel, Hassan Nasrallah, líder del grupo terrorista Hezbollah, fue abatido junto con otros líderes de la organización. Nasrallah, quien asumió el liderazgo de Hezbollah en 1992 tras la muerte de Abbas al-Musawi, fue la cabeza de la expansión beligerante del grupo terrorista. Bajo su mando, Hezbollah se consolidó en la política interna del Líbano y llevó a cabo ataques contra Israel casi a diario durante los últimos 11 meses. El teniente coronel Nadab Shoshani, portavoz del ejército israelí, señaló que el ataque se basó en años de seguimiento minucioso a Nasrallah, además de información en tiempo real que permitió concretar la operación. La confirmación de la muerte del líder de Hezbollah fue corroborada por los servicios de inteligencia israelíes, aunque el portavoz se negó a proporcionar detalles adicionales sobre cómo se verificó la información. Por su parte, la propia organización terrorista Hezbollah confirmó la muerte de Hassan Nasrallah horas después del ataque aéreo. Este suceso representa un cambio importante en el panorama de la seguridad y la política en Medio Oriente y una victoria importante de las fuerzas israelíes. Y por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que los recientes ataques contra la cúpula de Hezbollah han creado un nuevo equilibrio de poder en Medio Oriente, lo que podría facilitar la formación de nuevas alianzas regionales. Estas declaraciones se producen tras un bombardeo masivo en los suburbios del sur de Beirut, que resultó en la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, lo que ha incrementado las tensiones en esta zona. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró este domingo que los recientes ataques contra la cúpula terrorista de Hezbollah han generado un nuevo equilibrio de poder en Medio Oriente, lo que podría abrir la puerta a la construcción de nuevas alianzas en la región.
Las declaraciones de Netanyahu llegan tras un bombardeo masivo en los suburbios del sur de Beirut que resultó en la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, aumentando las tensiones en la zona. El cambio del equilibrio de poder genera la posibilidad de crear nuevas alianzas en nuestra región, porque Israel está ganando. Nuestros enemigos y amigos vuelven a ver a Israel como lo que es, un país fuerte, decidido y poderoso, afirmó Netanyahu en una rueda de prensa. Estas palabras reflejan el impacto estratégico de las recientes operaciones militares israelíes y su intención de reafirmar el papel del país hebreo en el Medio Oriente. A pesar de este avance, Netanyahu también advirtió que aún hay desafíos por delante. Incluso ahora no debemos olvidar que seguimos estando en medio de una guerra difícil, con costes altos, y por eso es necesaria la cohesión en nuestras filas como condición necesaria, indicó, destacando la importancia de la unidad nacional en un momento de alta tensión. La eliminación de Nasrallah marca un punto de inflexión en la lucha contra Hezbollah y ha generado repercusiones en todo el Medio Oriente. La operación, considerada uno de los golpes más significativos contra el grupo terrorista, demuestra el compromiso del Estado de Israel para luchar contra estos grupos en la región. Con este nuevo equilibrio de poder, Israel busca afianzar su posición mientras se prepara para enfrentar posibles respuestas de sus adversarios. Y en otras noticias, el expresidente y actual candidato presidencial republicano, Donald Trump, se reunió este viernes con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Nueva York. Durante el encuentro, Trump reafirmó su compromiso de poner fin a la invasión rusa en Ucrania, prometiendo que si gana las elecciones, resolverá rápidamente este conflicto. Zelensky, por su parte, mostró optimismo, calificando la reunión de muy productiva y agradeciendo el interés de Trump en buscar una solución pacífica. El expresidente y actual candidato presidencial republicano, Donald Trump, se reunió este viernes en Nueva York con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en un encuentro que ha generado gran expectativa sobre el posible papel de Estados Unidos en la resolución del conflicto en Ucrania. Trump destacó su compromiso de poner fin a la invasión rusa en Ucrania, prometiendo que, si gana las elecciones del 5 de noviembre, pondrá fin rápidamente a la invasión rusa. Durante el encuentro, Trump calificó la guerra como un conflicto que nunca debió haber ocurrido y enfatizó su determinación para resolverlo. La reunión fue vista como un momento clave en su campaña presidencial, ya que refleja su intención de abordar uno de los conflictos internacionales más importantes de la actualidad. Lo resolveremos, aseguró Trump, subrayando su voluntad de encontrar una solución rápida y efectiva. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también se mostró optimista tras la reunión, expresando su esperanza de que, en el futuro, las relaciones entre ambas naciones puedan mejorar. Estamos de acuerdo en que la guerra debe terminar, afirmó Zelensky, haciendo eco del deseo de una resolución pacífica para poner fin a la invasión rusa. Al término del encuentro, Zelensky calificó la reunión como muy productiva y expresó su gratitud hacia Trump. En un mensaje compartido en la red social X, Zelensky afirmó: "Le presenté nuestro plan de victoria y revisamos a fondo la situación en Ucrania y las consecuencias de la guerra para nuestro pueblo". Este encuentro marca un momento importante en la campaña de Donald Trump y, de ser electo, su promesa de poner fin al conflicto podría redefinir la política exterior estadounidense en la región. Y ahora es momento de separarnos por unos instantes. Volvemos enseguida con más. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. El huracán Helen ha dejado más de un centenar de fallecidos y cerca de 600 personas permanecen desaparecidas. De acuerdo con un conteo realizado por NBC News, la cifra de muertos asciende de momento a 112, 44 en Carolina del Norte, 25 en Carolina del Sur, otros 25 en Georgia, 12 en Florida, 4 en Tennessee y 2 en Virginia. Helen tocó tierra el jueves por la noche como un huracán de categoría 4, desatando su furia en estados como Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Georgia, Virginia y Alabama.
Los vientos intensos que superaron los 200 kilómetros por hora, junto con lluvias torrenciales, han dejado a muchas ciudades en ruinas y carreteras completamente inundadas, lo que ha complicado las labores de rescate y asistencia. La zona más golpeada ha sido los alrededores de Asheville, en Carolina del Norte, donde el agua y el viento han arrasado comunidades enteras. Las autoridades locales han establecido refugios temporales y están trabajando para restablecer la electricidad a millones de hogares que se encuentran sin servicio. Hasta aquí llegamos con la información. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece ahora en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube como TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.